En esta lección vamos a hablar sobre la idea del videojuego. Cuando empiezas a trabajar parece que tener una idea es muy difícil y es muy valioso. Sin embargo, lo que realmente tiene valor es que esa idea se pueda aterrizar, que tenga sentido dentro de unos límites de dinero, el conocimiento de tu equipo, de producción, de tiempos. Vamos a verlo. La idea. Antes de empezar, quiero enfatizar que el hecho de tener una idea puede que nos haga mucha ilusión al principio y no se la queramos contar a nadie, pero quiero que seáis muy conscientes de que todo el mundo tiene ideas, que las ideas no son valiosas por sí mismas. Lo que le va a dar valor a esa idea es cómo vamos a ser capaces de hacerla realidad, es decir, cómo vamos a partir de esa idea, ir desgranándola poco a poco, dando instrucciones de cómo ejecutarla para que se llegue a hacer un juego. Parece que es muy fácil, pero ya veréis poco a poco, según vais haciendo juegos, cómo al final de una misma idea, según la implementación que se haga, pueden salir juegos muy diferentes. Con lo cual, una vez más os digo, no tengáis miedo en compartir vuestras ideas por miedo a que os copien, porque en ese camino, desde que esa idea sale hasta que se implementa, hay millones de posibilidades. Entonces vamos a centrarnos en lo importante que es en este tema, que es cómo vais a tener esa idea de juego. Probablemente todos tenéis ya un juego favorito que queréis hacer. Todos los que nos dedicamos a videojuegos, pues siempre hemos soñado con hacer algún juego. Yo os recomiendo que si son vuestros primeros juegos, ese juego favorito que tengáis en vuestra mente maravilloso, dejadlo para después, porque los primeros juegos os van a servir para aprender. Además, lo importante, cuando tengáis una idea, es ver cómo de factible es esa idea, porque al final estamos haciendo un juego, pero es un negocio. Vuestra empresa, vuestro juego tiene que ser rentable. Por ello es muy importante hacer un estudio de mercado. Si somos un estudio pequeño, debemos intentar no competir en algún nicho donde haya ya estudios muy grandes que estén haciendo cosas muy importantes. Por ejemplo, es muy difícil meterse ahora en el mercado de los Battle Royale, teniendo en cuenta que está muy copado por gente que tiene mucho dinero, empresas muy grandes y que son capaces de acaparar a muchos jugadores. Es difícil que vayáis a conseguir coger jugadores de allí. Pasaba también con los juegos de rol masivos online en su día. Tú no puedes competir contra el WoW porque la base de usuarios que tiene o que tenía es enorme. Entonces vamos a buscar un juego que tenga un hueco en el que haya poca gente, que sea innovador y que llame la atención. Además, tenemos que hacer un estudio de mercado para ver cuánto suelen vender esos juegos, para hacernos una idea cuánto tenemos que invertir. Es decir, si es un juego muy de nicho, es probable que tenga menos ventas que a lo mejor un género o un tipo de juego más popular. Tenemos que estudiar ahí, entonces, cuál va a ser nuestro riesgo y nuestra recompensa. Además, tenemos que ser conscientes de qué equipo tenemos. Si va a ser un juego que es muy difícil de hacer, a lo mejor no tenemos gente suficiente con la experiencia suficiente para hacerlo y no lo vamos a hacer bien. Entonces tenemos que escoger una idea que sepamos que vamos a ser capaces de hacer y que dentro de ese nicho, de esa innovación, intuimos que vamos a poder llegar a hacer algo que esté bien. También hay que ser consciente por ello de nuestras limitaciones. Si a lo mejor en nuestro equipo no tenemos a nadie que sea muy bueno de 3D, quizás es mejor hacer algo 2D. O si no tenemos un programador que sepa mucho de inteligencia artificial, no metemos enemigos. O si no tenemos animador, tampoco vamos a meter enemigos. Entonces vamos a ver cómo con nuestras limitaciones también nos puede ayudar a potenciar una idea que sea diferente, innovadora. Yo siempre digo que es mejor diseñar con limitaciones, es mucho más fácil y son ideas mucho más interesantes que si tienes todas las posibilidades. Tenemos también que pensar a raíz de esa idea la duración de ese proyecto y los costes que va a tener, más o menos. Por ejemplo, hacer un juego como el Fortnite se puede salir del scope de muchísimos estudios porque necesitas muchísimo dinero. Si estás empezando, lo mejor es empezar con proyectos muy pequeños, proyectos que sepáis que vais a poder acabar. Volviendo a lo de antes, de cómo hacemos el estudio de mercado, yo lo que os recomiendo es, cuando tengáis esta idea de juego, buscar juegos que se parezcan un poco más o menos y podéis mirar cuántas ventas han tenido o cómo de populares han sido. Hay webs, por ejemplo, Steam Spy, como veis aquí, que os puede ayudar a dar estimación de las ventas. Vosotros buscáis aquí el juego que queráis y aquí veis una estimación de la gente que lo tiene. Ellos hacen sus algoritmos y sus cálculos. Como veréis, hay algunos que tienen unas horquillas que son demasiado grandes, no nos sirven demasiado. Tenéis la posibilidad, si queréis, de pagar el Patreon del creador de Steam Spy y ahí sí que vais a tener acceso a las cifras específicas. A veces simplemente os va a valer con esta horquilla. Ya sabéis que os estáis moviendo en un juego que vende de 0 a 20.000, entre 1 millón o 2 millones, etc. Y vuelvo a insistir en lo de antes. Empezad con proyectos pequeños, algo que vayáis a ser capaces de terminar. Es muy importante porque vais a transmitir mucha tranquilidad cuando vayáis a presentar vuestro proyecto.
vais a demostrar que sois consciente de vuestras limitaciones, que sois gente responsable y que es algo que se va a poder acabar en ese tiempo. Porque pensad que los publishers han visto muchos proyectos y muchos equipos y van a saber más o menos, se van a hacer una idea si vais a poder o no terminar ese proyecto. Entonces intentad no mentir en ese sentido o no mentiros a vosotros mismos. Es mejor empezar con algo pequeño. Entonces, ¿dónde podemos buscar ideas? Si no tenemos claro qué queremos hacer, como os decía antes, lo primero, buscar un hueco que haya en el mercado actual, sobre todo si vamos a ser una empresa independiente pequeñita. Si eres independiente, además tienes que llamar la atención, bien con tus gráficos, con la temática que estás tratando, con el género. Y yo os recomiendo que busquéis no solo inspiración en juegos que ya habéis visto ya que os puedan ser interesantes, sino que además en otro tipo de juegos. Por ejemplo, en juegos de rol, juegos de mesa, o en otros medios como el cine, cómic, teatro, pintura, arquitectura. Hay muchísimas ideas que no se han trasladado todavía al mundo del videojuego. Entonces os recomiendo que investiguéis por ahí y algo seguro que encontráis. También es muy interesante coger dos ideas que parecen diferentes y mezclarlas, dos conceptos, que puede ser dos juegos que existen actualmente o un juego y una película. De esa forma además va a ser muy fácil comunicar al publisher cuál es la idea de vuestro juego. Lo más utilizado es la tormenta de ideas o brainstorming. Lo ideal es reunirnos todo el equipo que vaya a participar en el juego y entonces sentarnos en una sala, definimos un tema que se va a tratar, en este caso puede ser la idea o a lo mejor la ambientación del juego, definir un tiempo máximo que se va a tratar ese tema. Ahí a partir de cierto momento que ya no se es productivo, entonces poner a lo mejor una hora, media hora, un tiempo concreto y ahí se para. Entonces se coge una persona del grupo para que tome notas y el resto simplemente sueltan cualquier idea. En este momento no tenemos que tener miedo a decir cosas que nos parezcan tonterías o que sean quizá irrealizables. No tenemos que preocuparnos tanto por las limitaciones que os comentaba antes de dificultad, sino es mejor soltarlo todo, porque una idea que puede ser una tontería a priori puede ser que a los demás les sirva como inspiración. Entonces soltamos todo lo que se nos ocurra, se nos pase por la cabeza y la persona que está tomando notas lo va anotando. Cuando se acaba el tiempo que hemos puesto como límite, votamos y votamos cuál es la idea que nos interesa más. Idea o mejor, varias. ¿Por qué? Porque de esas varias ideas las vamos luego a cotejar con todos esos valores o informaciones que teníamos antes. El nicho de mercado, la dificultad, etc. Y puede ser que a lo mejor de ahí tengamos que volver a darle otra vuelta, pero más o menos vamos a ir acotando cuál es la idea del juego que queremos hacer. Sobre todo es muy importante que la idea que escojamos al final sea algo que nos motive a todo el equipo. No nos vayamos a quedar con una idea que no nos apetece hacer, porque la motivación en algo tan creativo como los videojuegos es importantísima. Y os he puesto aquí un ejemplo del mapa mental o mind map, en este caso son categorías de comidas, que es una forma muy cómoda de organizar las ideas del brainstorming. Como podéis ver en el centro ponemos el nombre de la categoría, puede ser a lo mejor queremos hacer un juego de terror, pues ponemos juego de terror y podemos aquí poner las siguientes categorías que vayan saliendo, como figuras conectadas con un conector, con una línea. Podemos decir zombies, nos apetece hacer zombies. Y aquí cualquier idea que tenga que ver con los zombies las vamos colgando. Y así como veis se va creando un árbol que tiene toda la información muy organizada. En alguna ocasión puede ser que dos ramas se compartan ideas, pues las conectamos y ya está. Pero veréis que esto es muchísimo más visual y más cómodo que si tenemos simplemente una lista o todos los nombres apuntados al azar en la pizarra. Entonces, con todas estas ideas que hemos tenido, votamos, nos quedamos con la que más se ajuste a nuestras limitaciones y al estudio de mercado y ya podemos empezar a pensar en nuestro pitch. Bueno, pues ya hemos visto cómo podéis coger vuestra idea y aterrizarla. En la siguiente lección vamos a empezar ya con lo que es el pitch, que es un documento muy importante a la hora de comunicar vuestra idea. Bueno, pues ya tienes tu idea de videojuego y ahora vamos a coger esa idea y la vamos a plasmar en un documento. Ese documento se llama pitch y es muy importante porque debe responder a todas las preguntas que puedan surgir, tanto a inversores como a miembros del equipo que vayan a trabajar contigo, etc. Entonces tiene que ser muy conciso y tener unas partes que expliquen muy bien todo el juego. Vamos a verlo. ¿Qué es un pitch? Es un documento que resume toda la información sobre el juego y que permite verla en un vistazo rápido. Es decir, cuando nosotros le demos este documento a alguien, aunque no estemos delante para explicárselo, va a ser capaz de entender cómo va a ser nuestro juego. El pitch además tiene que servir un poco de guía para dar una dirección muy clara de cómo va a ser nuestro juego. No podemos decir una cosa en el pitch y que luego cuando vayamos a hacer el juego sea otra cosa totalmente distinta.
Y luego está, no sé si habéis oído hablar, es bastante común últimamente por el mundo de las startups, lo que es el elevator pitch. El concepto de elevator pitch es, imaginad que estáis en un ascensor con un alto ejecutivo de Sony o de algún publisher y tenéis que explicarle vuestro juego en el trayecto de ese ascensor. ¿Cómo seréis capaces de contar en esos pocos minutos, prácticamente un minuto y pico, cómo es vuestro juego para captar su atención? Entonces, si sois capaces de condensar esa información debería ir en el pitch también, es decir, que de alguna manera seáis capaces de contar vuestro juego con muy poquitas palabras. ¿Y para qué sirve este documento? Pues sirve, por un lado, para buscar financiación, por si queréis arrancar un proyecto más serio, un proyecto grande, o también para comunicar a los nuevos miembros del equipo de qué va a ir el juego. Imaginad que al principio sois 2 personas y queréis que entren 2 personas más, pues les podéis contar muy fácilmente de qué va a ir el proyecto con este documento. Siempre va a transmitir confianza a la persona que va a invertir el dinero, porque si sois capaces de realizar un documento que esté limpio, organizado, que las ideas se comuniquen bien, vas a saber que sois unas personas que sois también organizadas, que tenéis muy claro lo que queréis hacer, etc. El formato ideal sería una presentación pues de un número que no sea muy alto de páginas. Un ejemplo sería alrededor de 10, en realidad las que necesitéis, pero siempre de esas que necesitéis las menos posibles. Intentad que tenga un look uniforme y que sea más o menos de acuerdo a la temática del juego. Si estáis haciendo el pitch de un juego de ciencia ficción, pues poned elementos, letras, tipografías que sean más tipo ciencia ficción, o colores, etc. Y siempre la información muy concisa y muy visual. Cuanto menos texto, mejor. También es muy importante saber a quién vas a presentar el proyecto. No es lo mismo presentar un juego que tenga a lo mejor una estética manga o que un juego que tenga una estética infantil que un juego con una estética adulta y realista. Tenéis que ver si el publisher está interesado o si en su catálogo tiene este tipo de juegos. Además, si vas a hacer el juego sobre una licencia conocida, y cuando digo licencia, pues imaginad, puede ser sobre superhéroes Marvel o sobre Pocoyo, por ejemplo, tenéis que investigar todo lo posible sobre ella para demostrar que sabéis lo que estáis haciendo. También es cierto que es muy complicado conseguir hacer un juego en una licencia a no ser que seas un estudio ya muy consolidado. Es muy importante, aunque en este curso vamos a aprender a hacer el pitch, que acompañéis vuestro pitch con un prototipo jugable. Este prototipo no tiene que tener arte final, puede ser simplemente con unos cubos o unas pelotas y ya está. Y no pasa nada si tiene bugs, pero sí que tiene que mostrar más o menos cómo se va a jugar. Es muy importante porque también demuestra que podéis hacer cosas. Pero siempre son igual de importantes las dos cosas, tanto un pitch bien presentado, bien redactado, como un prototipo jugable divertido. Vamos a ver ahora las partes que tiene un pitch. La primera parte sería la descripción del juego. Es una ficha, y os pongo aquí el ejemplo de la que usamos en Red Matter y que ya veremos en siguientes lecciones, donde están todos los datos relevantes del juego. Tiene que estar bien maquetada y se ve todo de un vistazo, como podéis ver. Después contaremos cómo se juega. Y aquí os voy a explicar cuáles son las 3 Cs que os van a ayudar a tener una visión completa de vuestro juego. Cuál va a ser su cámara, cuál va a ser el control del juego y cómo va a ser el personaje y qué habilidades va a tener. Después veremos el estilo visual. ¿Cómo se va a ver nuestro juego? Podemos tener una estética más cartoon, colores muy saturados, muy brillantes, o quizá colores planos, quizá simplemente blanco y negro. ¿Qué tipo de edificios vamos a tener? Arquitectura, si van a ser sobrios, si va a ser recargado. Todo esto va en el apartado de estilo visual. Después veremos el alcance. El alcance indica cuánto va a durar el desarrollo. Podemos hacer un juego de a lo mejor 6 meses, 1 año, 2 años. También cómo vamos a repartir el trabajo a lo largo de ese tiempo, tanto por departamentos, es decir, pues va a haber a lo mejor 3 animadores, 5 programadores, un diseñador, cuántos meses va a estar cada uno trabajando. ¿Cómo de grande va a ser el juego también? ¿Cuántos niveles tenemos pensados? ¿Cuántos enemigos? ¿Cuántos personajes? Todo esto es muy importante, ¿por qué? Porque va a repercutir en cuánto dinero vamos a pedir. Normalmente cuando vas estimando el alcance vas a tener que ir recortando del alcance para que el dinero sea un presupuesto más asumible, o al revés, si veis que os habéis quedado cortos, pues podéis aumentarlo un poquito. Es un proceso iterativo. Y finalmente estaría el equipo. Al publisher le va a interesar mucho quiénes sois los que vais a hacer el juego. ¿Cuántos vais a ser? ¿Cuál es vuestra experiencia? O si habéis hecho juegos antes. Aquí a veces no tienes demasiado que rellenar porque quizá no tengáis mucha experiencia, pero sí intentad mostrar todos los trabajos que habéis hecho antes y si habéis terminado cosas mejor, porque eso también va a transmitir esa tranquilidad. Bueno, pues ya hemos visto lo que es un pitch y la importancia que tiene. Ahora vamos a pasar a la siguiente lección para que veas cómo se hace la descripción del juego, que es la primera parte.
A la hora de describir nuestro juego es muy importante seguir unas pautas para no olvidarnos nada. Por ello, lo mejor es usar una ficha de producto. Normalmente suele ser la primera página de nuestro pitch. En esta ficha vamos a detallar toda la información importante para que una persona que quisiera consultar sobre nuestro videojuego se haga una idea general de un solo vistazo. Vamos a ello. El objetivo es que seáis capaces de hacer una ficha de vuestro juego de forma que quede muy claro de que va de un solo vistazo. Esta ficha va a ser lo primero que va a ver la persona que revise vuestra presentación. Podéis poner si queréis una portada además con alguna imagen que más o menos hable del juego o el título, pero idealmente esta sería la primera página que ve. Aquí os la dejo un poquito más cerca, donde podéis ver cada uno de los apartados. Vamos a ir viendo uno por uno explicando qué significa y qué es lo que podéis poner ahí. Lo primero es el título de la sección o título de juego, como queráis vosotros. Aquí nosotros optamos por poner una portada donde ponía Red Matter y aquí poníamos el nombre del apartado, que en este caso era el concepto de juego. Lo siguiente sería el género. ¿De qué género va a ser vuestro juego? De esta manera la persona que lo vaya a leer sabe cómo se va a jugar. Como sabéis, los géneros de juego son una manera de clasificar los videojuegos según qué cámara usan, qué gráficos tienen y sus mecánicas de juego. Es curioso porque aquí nos distinguimos del cine, donde normalmente un género de una película tiene que ver más con la temática. En el caso del videojuego nos centramos más en estas cosas más técnicas para clasificar los géneros que en la propia temática. Os voy a enseñar unos cuantos que son los más básicos para que os podáis hacer una idea de dónde podría encajar vuestro juego. Además, todos los géneros son combinables. Ya veréis cómo podéis coger uno u otro y crear un nuevo concepto de juego que sea interesante. El primero que vamos a ver son los juegos de disparos, los shooters. Podemos ver que tenemos dos categorías. Por un lado, los first person shooters, ya que estamos mirando como si la cámara estuviera en los ojos del personaje, o los third person shooters, donde la cámara está fuera y podemos ver a nuestro personaje. En este caso tendríamos el Call of Duty y por otro el Gears of War. Dentro del propio género shooter tenemos algunos subgéneros, como puede ser en este caso un ejemplo el Battle Royale, donde la mecánica de disparo se mantiene, pero le añadimos otra capa que en este caso sería el Battle Royale, el solo puede quedar uno. Otro género, los plataformas. Podemos tenerlos en 2D, como el Super Mario Bros., en 3D, como el Super Mario 64, o en 2,5D, como el Train. 2,5D significa que el juego está hecho en 3D, pero la cámara va acompañando al personaje con un movimiento fijo, como si fuera por un rail. Es decir, se mueve como una cámara 2D, pero en un entorno 3D. Por eso se llama esta entre medias. No es ni 2D ni 3D, es 2,5D. Y podemos encontrar dentro del género de plataformas algunos subgéneros, como el Metroidvania, en el que partimos más o menos de una zona central y se van desbloqueando áreas según vamos desbloqueando habilidades. Se puede revisitar zonas con estas habilidades nuevas que te revelan zonas nuevas a su vez, o plataformas cinemáticas como la Another World. Tenemos los juegos deportivos, que pueden ser tanto arcade como simulación. La versión de simulación es una versión más realista, con mecánicas que intentan simular cómo es tal cual ese deporte, mientras que en el arcade se simplifican de forma que sea más un videojuego, sea más algo para pasarlo bien. Tenemos el género de juegos de carreras, tenemos lo mismo. Puede ser género de carreras arcade, como el Mario Kart, o juegos de simulación, como la saga Gran Turismo. Pasamos a la aventura. En la aventura podemos encontrar la aventura gráfica, como The Secret of Monkey Island, o las aventuras de puzzles como el Portal. Juegos de lucha pueden ser de uno contra uno, como el Street Fighter, los beat'em ups, como el Final Fight, o los hack and slash, como la saga Diablo. De estrategia tenemos los RTS, Real Time Strategy, como el StarCraft, o puede ser estrategia por turnos, depende de cómo de fluido sea el juego, como la saga XCOM, donde aquí en cada turno tenemos la oportunidad de seleccionar dónde queremos ir y qué es lo que vamos a hacer. Tenemos en estrategia los RPGs, como por ejemplo la saga Elder Scrolls, o su versión japonesa los JRPGs. Luego los MOBA, Multiplayer Online Battle Arena, donde el ejemplo más claro es el Dota. Y como veis, hay muchísimos géneros, me he dejado unos cuantos más, pero es para que veáis por encima la cantidad de opciones que tenéis. Y luego es muy interesante coger, a lo mejor os interesa mezclar uno con otro. Por ejemplo, nosotros una aventura de puzzles en primera persona, donde queríamos hacer un hincapié en la atmósfera. Entonces ya con esto te haces una idea de qué tipo de juego va a ser. Si en vuestro caso es importante también especificar si es de un solo jugador o multijugador, sería interesante ponerlo. Vamos al siguiente apartado, que sería el target. Es el público al que va dirigido el juego. Aquí lo normal es poner una horquilla de edad. Lo mejor es hacerlo lo más concreta posible.
Si ponéis un target que sea a lo mejor de 5 a 90 años, no os sirve de nada, porque sería lo mismo decir para todo el mundo. Intentad especificar cuál va a ser vuestro público objetivo y luego obviamente va a jugar más gente que esté fuera de esa horquilla. Pero eso también va a garantizar que las decisiones de diseño que toméis van a ir en una dirección u en otra. En nuestro caso, queríamos un público que tuviera cierta experiencia en juegos y que fueran fans de las aventuras. Lo siguiente sería la plataforma. La plataforma es dónde va a poderse jugar ese juego. Nosotros, como era un juego de realidad virtual, pues escogimos plataformas de realidad virtual, que eran el HTC Vive, Oculus y PlayStation VR. Si queréis sacarlo para una consola en concreto, la pondréis aquí. Lo normal es sacarlo, si es para consola, en todas las consolas y en PC. Y si es para móvil, pues especificáis si es en Android, si es en iOS, etc. Tecnología. Sería si usáis algún tipo de tecnología o motor, lo pondréis aquí. Hay veces que hay estudios que prefieren tener su propia tecnología. Pero si sois pequeños, yo os recomiendo que empecéis con un motor comercial como Unreal, Unity, etc. Setting indica cómo es el mundo del juego. Lo ideal es ponerlo, como estáis viendo aquí, con unos bullet points, unos puntos, lo ideal son 3, en el que explicas de forma muy cortita en qué tipo de mundo estás. Nosotros pusimos que era un mundo distópico en el futuro, una ciencia ficción soviética que pasaba en un planeta distante y que tenía elementos de pesadilla, oníricos y con un toque de paranoia. Y con esto ya más o menos te hacías una idea de dónde va a ocurrir ese juego. Lo importante del setting es que no metáis unas grandes parrafadas de la historia. Muchas veces nos apetece mucho contar todo el lore que hemos creado para nuestro juego y eso no le interesa al publisher. Tenemos que ser muy concisos. Entonces, si queremos añadir algo más sobre el setting porque se nos queda muy corto en esos 3 puntos, lo mejor es añadir cosas de manera visual, comparándolo con películas, otros juegos. Nosotros lo que hicimos fue añadir esta otra transparencia en la que decíamos claramente que nuestro juego era una mezcla de ciencia ficción soviética con la peli de origen, Inception. Y como veis ponemos unas cuantas imágenes y con esto ya no se ha tenido que leer nada el publisher, pero quizá le hemos despertado la curiosidad sobre qué es nuestro juego. Y ya por último, ¿cómo se juega nuestro juego? Ya sabemos el género, a quién va dirigido, a qué tecnología la vamos a hacer y dónde ocurre, pero ¿cómo se juega? Pues detallamos un poco más cómo aplicamos las características del género al gameplay. En este caso, al ser un juego de VR, usamos sobre todo puzzles de interacción, pero tenemos mucha narrativa y nos queremos centrar en la atmósfera, en crear una atmósfera inmersiva que dé un poquito de miedo, que mantenga una tensión. Y como veis, una vez más, hemos puesto 3 puntos. Y aquí una cosa interesante es que no tenéis que repetir las cosas que tiene por defecto vuestro género. Si es un juego de plataformas, no hace falta que pongáis aquí que se puede saltar o se puede andar. Poned qué es lo que os diferencia o os hace especiales respecto a los juegos de plataformas. Hay gente también que en esta ficha le gusta añadir lo que son los USPs o Unique Selling Points, que sería más o menos un poco esto. ¿Qué cosas hacen especiales a vuestro juego respecto a los otros juegos que hay en ese género? Y por último, tenemos que añadir una imagen que resuma el proyecto. En este caso nosotros escogimos de la imaginería de la era espacial soviética un póster que nos parecía que resumía bastante bien nuestro juego. Si tenéis la suerte de contar con alguien que haga concept art, pues os puede hacer una ilustración que más o menos hable de vuestro juego. Imaginad qué es la portada de vuestro juego. Puede ser eso, un dibujo, una foto, una imagen de otro juego, una película, una combinación, pero lo ideal es que acompañe y se entienda muy bien el concepto con esa única imagen.